bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los escritores más importantes de la literatura estadounidense. ¿Sabe de quién vamos a hablar? No, pues hoy día vamos a hablar de William Faulkner, conocido por su estilo complejo y su profunda exploración de la psique humana. Pues este nos ha dejado una obra rica en personajes inolvidables, historias conmovedoras y una profunda reflexión sobre la historia y la sociedad del sur de Estados Unidos. En este episodio vamos a adentrarnos en la vida y obra de Faulkner, explorando sus principales temas, su estilo narrativo y su legado literario. William Faulkner, uno de los autores más importantes de la literatura estadounidense, nació el 25 de septiembre de 1897 en New Albany, Mississippi. Aunque nació en New Albany, se creó en las cercanías de Oxford, Mississippi. Su familia, de origen sureño, era tradicional y culta. Faulkner fue el primero de los 4 hijos de Mary Cuthbert Faulkner y Matt Butler. En su juventud decidió cambiar su apellido de Faulkner a Faulkner. El cambio de apellido pudo haberle permitido a Faulkner separarse de la sombra de su abuelo, William C. Faulkner, quien era el personaje conocido en Mississippi y autor de un libro de memorias sobre la guerra civil. Faulkner fue un lector ávido desde temprana edad y su madre le enseñó a leer, incluso antes de que comenzara la escuela pública. Entre sus autores favoritos se encontraban Charles Dickens y los hermanos Grimm. Sin embargo, no terminó la enseñanza secundaria. Faulkner comenzó a escribir a una temprana edad y su primera novela, Soldado, vete a casa, fue publicada en 1925. Su obra se caracterizó por un estilo complejo y experimental y su profunda exploración de la psique humana. Sus novelas y cuentos se centran en la vida del sur de Estados Unidos y exploran temas como la raza, la violencia, la memoria y la identidad. Faulkner recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1949 por su poderosa y artísticamente única contribución a la novela contemporánea estadounidense. También fue galardonado con un premio Pulitzer en 1955 por su novela Una fábula. Faulkner murió el 6 de julio de 1962 en Byhalia, Mississippi. Su obra ha sido traducida en numerosos idiomas y sigue siendo estudiada y admirada en todo el mundo. Su legado literario es inmenso y su influencia en la literatura moderna es innegable. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cuál era su estilo o su técnica que utilizaba Faulkner en sus obras? Pues su estilo de Faulkner es considerado uno de los más desafiantes y gratificantes de la literatura estadounidense. Sus obras son complejas, profundas y llenas de simbolismo que te ofrecen una visión única de la psique humana y la sociedad del sur de Estados Unidos. Faulkner primero utiliza el flujo de conciencia para explorar la mente de sus personajes, mostrando sus pensamientos, emociones y recuerdos de forma fragmentada pero no lineal. Esto permite al lector acceder a la mente del personaje y comprender su perspectiva interna. Faulkner también juega con el papel del tiempo en sus obras, saltando entre el pasado, el presente y el futuro, que actualmente lo conocemos más como el flashback. Esto crea una sensación de fragmentación y complejidad que refleja la naturaleza de la memoria humana. Faulkner también utiliza un lenguaje rico y complejo con un uso abundante de metáforas
y otras figuras retóricas. Su prosa es a menudo poética y evocadora, creando una atmósfera rica en sus historias. Los personajes de Faulkner son complejos y multifacéticos, con una mezcla de virtudes y defectos. Son personajes que se enfrentan a dilemas morales y psicológicos, y sus acciones tienen consecuencias muy profundas. La importancia de William Faulkner en la literatura reside en su singularidad, su profunda exploración de la psique humana y su impacto duradero en la narrativa moderna. Faulkner revolucionó la narrativa con su uso de flujo de conciencia, el tiempo no lineal y el lenguaje complejo. Su estilo experimental abrió nuevas posibilidades para la expresión literaria y ha inspirado a generaciones de escritores. Faulkner se adentra en la mente de sus personajes con una intensidad sin precedentes, explorando sus emociones, recuerdos y motivaciones con una honestidad brutal. Sus personajes son complejos y multifacéticos, desafiando las convenciones literarias de la época. Faulkner es considerado un maestro de la literatura sureña, explorando las complejidades de la sociedad del sur, incluyendo la raza, la violencia, la memoria y la identidad. Su obra ofrece una visión profunda y crítica del sur, desafiando los mitos y las visiones idealizadas de la época. La obra de Faulkner sigue siendo estudiada y admirada en todo el mundo. Su influencia en la literatura moderna es innegable, y su estilo y sus temas siguen resonando con los lectores de hoy. Comparación de los estilos de cada autor en sus obras. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, publicada en 1967. Esta obra maestra es la mejor representación del estilo de Márquez. Narra la historia de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo, utilizando la memoria de un narrador omnisciente que nos lleva a través de generaciones, eventos mágicos y la historia de un pueblo. La estructura circular, el mensaje poético y la fusión de lo real y lo fantástico se muestran presentes en cada página. Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, publicada en 1963. Esta novela, la primera de Vargas Llosa, muestra su enfoque más realista y social. Narra la vida de un grupo de cadetes en un colegio militar peruano, explorando temas como la violencia, la corrupción y la desigualdad social. El estilo narrativo es directo y analítico, utilizando un narrador en tercera persona. William Faulkner, El sonido y la furia, publicada en 1929. Esta obra es un ejemplo paradigmático del uso del flujo de conciencia y el tiempo no lineal en la narrativa de Faulkner. La historia de la familia Cobson se narra desde la perspectiva de diferentes personajes, incluyendo uno con discapacidad intelectual, lo que crea una realidad fragmentada y lo llena de simbolismo. El lenguaje complejo y las frases largas reflejan la complejidad de la mente humana. Espero que haya sido de su agrado este podcast. Gracias.